Primero de Reyes 19, versículo 1 al 18. Escuchen con atención la palabra de Dios. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a la sombra con ganas de morirse. «Estoy harto, Señor», protestó, «quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis antepasados». Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate y come». Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: «Levántate y come, porque te espera un largo viaje». Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Ahí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. «¿Qué haces aquí, Elías?», le preguntó. «Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso», respondió él. «Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también». El Señor le ordenó: «Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí». Como el heraldo del Señor, vino un viento recio tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió: «Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y tus profetas los han matado al filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también». El Señor le dijo: «Regresa por el mismo camino, y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado». Vamos a orar. Ahora que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. En la carta de Santiago, al final, en el capítulo 5, habla acerca de Elías. Y dice que Elías era un hombre igual que nosotros. Y cuando yo leo esto, y luego leo en Primero de Reyes hasta el capítulo 18, quiero decir, creo que Santiago no me conoce. Porque Elías es un hombre de fe, de coraje, de valentía. Es un hombre que ora y tapa los cielos durante 3 años y medio. Es un hombre que se enfrenta con 450 profetas idólatras y los gana. Es un hombre que pide a Dios que
baje un fuego y que consuma la ofrenda. Y digo, pues no soy así, no me comparo con él. Parece que Santiago no me conoce. Y luego llego a capítulo 19 y encuentro al mismo Elías, el que había ganado tan gran victoria ahí en el monte Carmelo. Y ahora digo, pues ahora veo este mismo profeta y veo que está lo que llamaríamos hoy en día deprimido. Está tan triste, tan angustiado, quiere tirar la toalla. Y ahora digo, ahora creo que Santiago atinó. Santiago tenía la razón, es un hombre igual que yo. Y aquí vamos a ver algunas causas que le metieron en ese hoyo de la depresión. Y también vamos a ver cómo Dios trató con él y también cómo quiere tratar con nosotros cuando nosotros nos metemos también en ese hoyo de la depresión. Y podemos detectar algunas causas de la depresión de Elías aquí. Y la primera causa son causas circunstanciales. Cosas que pasaban en su vida que no eran las cosas que él había esperado. Uno diría a simple vista, pues, pero acaba de ganar una gran victoria en la montaña contra los profetas de Baal. ¿Dónde está la causa circunstancial de una depresión? Pero no sé si te haya tocado a ti, pero a mí sí. Después de un gran logro, un gran triunfo, después de un bajón. Y a veces he estado deprimido después de lograr exactamente lo que quise lograr. Pero además, piénsenlo, a Elías había participado en el masacre de 450 seres humanos. Hoy día estamos hablando de los soldados que regresan de la guerra con el síndrome de estrés post-traumático. Y aquí podemos suponer que él estuvo sufriendo algo semejante. Otra cosa, probablemente la cosa más grande era aquí que su adversaria más formidable seguía tras él. Pues él había ganado a los 450 profetas, había ganado hasta rey, porque el rey era un poco débil, pero cuando el rey le contó a la reina Jezabel lo que había pasado, la reina dijo, si pasa mañana sin que yo mate a Elías, pues que los dioses traten conmigo. Y pues no era una amenaza sin sentido, porque si regresamos al capítulo 8, ya lo había hecho a muchos profetas del Señor. Entonces ella quería acabar con Elías. Entonces, ¿qué hizo? Se fue corriendo. Y aquí podemos también imaginar que Elías había pensado que su victoria sobre los profetas iba a acabar con la adoración a Baal en todo Israel. Pero él tenía que darse cuenta de que era una batalla, no era toda la guerra, que la guerra iba a seguir. Y pues él, con miedo, él se va corriendo y llega muy lejos, cruza todo Israel, cruza Judá, deja a su siervo allí en Judá y sigue y va hasta más al sur, hasta el desierto. Y aquí podemos detectar otra causa de su depresión. Podemos identificar que estaba agotado físicamente. Entonces, además de circunstancias que nos afectan en la vida, pues perder un ser querido, quizás no lograr algo que quisamos lograr, o quizás una enfermedad, o algo en el trabajo, una gran desilusión en nuestras vidas, algo que pasa que no quisimos, o algo que no pasa que realmente queríamos. Pues podemos caer en depresión, pero otro factor es el agotamiento físico. Él había estado en una gran batalla, él había cruzado todo un país, estaba ahora en el desierto, agotado. Y aquí es otra causa. Es interesante, llega aquí a un arbusto, se acuesta allá y ora que muera. Y esto es un poco irónico, ¿no? Estaba huyendo de Jezabel, ¿por qué? Porque no quería morir, y cruza todo el país y luego llega a un arbusto y dice, Dios, quítame la vida. Entonces, ¿cuál es?
Pero aquí podemos ver la confusión que nos entra en la mente cuando estamos en esta situación, este espiral descendiente de la depresión. Una vez cuando yo era joven, muy joven pastor, en mi primer pastorado, domingo en la mañana una señora me habla y dice: Larry, quiero quitarme la vida, pero tengo miedo porque está nevando y va a ser muy peligroso si yo salgo en mi carro. Y nuestra reacción fue la misma. Juntos nos reímos y esto ayudó a ella a ver que su pensar no era lógico. Su pensar estaba confundido y parece que Elías estaba en lo mismo, de confusión entre vivir y no vivir. Y aquí quiero que vean que Dios, por medio de su ángel, trató muy tiernamente a este profeta deprimido, agotado. El ángel llega, está dormido y lo toca, ¿y qué le dice? Le dice: levántate y come. Y Elías ve que el ángel le había preparado una comida, come y luego otra vez duerme. Lo deja dormir un rato, luego otra vez va y lo toca y dice: ¿qué? Levántate y come. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Tratando con sus necesidades físicas. Los hemos identificado causas circunstanciales en su vida, causas también físicas en su propio cuerpo. Y de hecho a veces sí podemos caer en desesperación por cansancio, por no comer lo suficiente o no dormir lo suficiente. Pero otros caen en depresión por comer demasiado y dormir demasiado. Y vamos a ver que pues hay un remedio para eso también. Y después de eso, Dios tiene una pregunta para él en el versículo 10, o más bien el versículo 9. Y aquí Dios empieza a tratar con las causas espirituales de su depresión. Y quiero enfatizar que siempre hay causas espirituales en nuestro estado de ánimo bajo, en nuestra depresión. Puede haber cosas circunstanciales en la vida, puede haber cosas físicas en nuestros cuerpos, imbalances y lo que sea, pero siempre hay causas espirituales. La depresión es una señal indicando de que algo anda mal con nuestra alma. Y vamos a ver que Dios viene con él y le hace una pregunta. Y esta pregunta es una pregunta excelente para cualquiera que esté en el hoyo de la depresión. Y la pregunta es simplemente, versículo 10 o 9. ¿Qué haces aquí, Elías? Qué buena pregunta, ¿no? Cuando estamos ahí en nuestro hoyo, debemos hacernos esta misma pregunta. Oye, ¿por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí? Y el amor está preguntándole, pues, ¿qué hace ahí en el monte de Horeb? Porque ha cruzado todo Israel, todo Judá, todo el desierto y ha llegado a Horeb, que es el mismo monte Sinaí. Pero se me hace que está haciéndole otra pregunta más profunda, no solamente ¿por qué te ubicas aquí en este lugar geográfico? Está diciendo, ¿por qué estás en esta situación? ¿Por qué te encuentras aquí, en estas condiciones? Y la respuesta de Elías nos indica que algo anda mal espiritualmente con él. Él dice, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y tus profetas los han matado a filo de espada, y yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quiere matarme a mí también. Podemos detectar por lo menos 3 dificultades o 3 problemas aquí. Un problema, y esto es clásico cuando hay una depresión prolongada. Estaba enfocado en sí mismo. Estaba pensando en sí. Y cuando estamos en ese hoyo, ¿estamos pensando en nosotros o estamos tratando con una persona que está crónicamente deprimida? ¿Y de quién habla siempre? De sí. Y aquí él habla hablando de yo he hecho, yo soy, y mírame a mí. Y luego, otro problema. Una evaluación elevada de su propia importancia. Yo soy el único, me consume mi amor por ti. Yo soy el máximo y el único entre todos. Soy el único que queda con la vida. Pensaba mucho de sí mismo en ese momento. Y la otra cosa, una memoria corta.
hacía pocos días había visto el poder de Dios ahí venciendo a los profetas de Baal. Y unos días después se olvida tanto de la palabra de Dios como los hechos de Dios. Y cuando nosotros estamos también en una situación de depresión y de desesperación prolongada, causada por cosas físicas o causada por cosas circunstanciales, también tenemos que evaluar, ¿estamos enfocándonos en nosotros mismos? ¿Estamos sobreevaluando nuestra propia importancia? ¿Y estamos olvidándonos de lo que Dios ha hecho en el pasado? ¿De lo que Dios nos ha dicho en el pasado? Lo que Dios provocó entonces fue un reencuentro con Él mismo. Los versículos 11 al 14. Dios le dice, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por ahí. Entonces Él está ahí en la montaña y Dios pasa por ahí, pero hay tres cosas que pasan antes. Primero hay un viento recio que hasta rompe las rocas, pero el texto dice que Dios no estaba en el viento. Y luego después un terremoto que tiembla todo, pero luego el texto dice Dios no estaba tampoco en el terremoto. Y luego después hay un fuego que quema todo, pero dice que Dios no estaba en el fuego tampoco. Y luego, ¿qué pasó? Después de todo esto tan fuerte, tan impresionante, viene un murmullo. Y otra vez Dios habla, ahora con una voz quieta, habla con Elías. Hay diferentes interpretaciones de lo que significa esta cuestión de por qué Dios no estaba en estos actos tan impresionantes, el fuego y el viento y el terremoto, pero estaba ahí en la voz. Pero por lo menos podemos detectar una interpretación sólida, que es, además de necesitar apreciar a Dios en la creación, lo que más necesitamos es escuchar su voz. Lo que más necesitamos es escuchar su palabra. A lo mejor la persona deprimida tiene que ir al mar y contemplar la grandeza del mar, o tiene que contemplar los cielos y las estrellas para contemplar la grandeza de Dios. O a lo mejor tiene que ir a las montañas y contemplar su belleza y contemplar qué tan grande es Dios. Pero lo que más necesita es un reencuentro con Dios por medio de su palabra. Y parentéticamente quiero mencionar, es lo que he encontrado. La gente se deprime. ¿Y qué deja de hacer? Deja de leer su Biblia, deja de congregarse en la iglesia, deja de convivir con cristianos, dejan de escuchar sermones. ¿Qué dejan? Dejan lo que más necesitan. Necesitan escuchar la palabra de Dios. Y Dios aquí tiene una palabra para Elías. Y aquí la palabra, vamos a pensar que esta palabra, en esta voz, va a ser algo nuevo. Pero cuando vamos al versículo 13, encontramos que esta voz llega y dice lo mismo que había dicho antes. Dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Otra vez tenemos que ver qué tan importante es esta pregunta para nosotros. ¿Qué haces aquí, en esta condición, en este estado de ánimo? ¿Por qué estás ahí? Elías responde, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas lo han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Misma respuesta. Y parece que está indicando de que no le había caído el 20. No había entendido. A pesar de ver el terremoto, a pesar de ver el fuego y el viento, y a pesar de haber escuchado la pregunta 2 veces, quede con lo mismo. Yo soy el único. Yo he hecho. Y yo soy. Y los otros no.
Pues vemos aquí que la depresión no es fácil, no es salir fácil. Y a veces la persona que está ahí metida necesita mucha paciencia. Y lo mismo. Y muchas veces no necesita nueva información, pero necesita tratar con lo importante, con su propia alma. Y preguntarse, ¿por qué estás aquí? Y luego, como él no captó la idea, Dios tiene otro remedio para él. En el versículo 15, Él lo pone a trabajar. Ya ha tenido su comida, ya ha tenido su descanso, ya está restablecido físicamente. Ahora es tiempo de hacer algo. Ahora es tiempo de trabajar. Ahora es tiempo de salir de sí mismo y enfocarse en otros, y enfocarse en la palabra de Dios, y enfocarse en el llamado que tiene de Dios. Y aquí lo manda a otro desierto, el desierto de Damasco. Ahora, esto es regresar y trazar otra vez el mismo camino, es cruzar el desierto, es cruzar Judá, es cruzar Israel y es llegar hasta Siria a Damasco. Entonces es un largo viaje. Y le dice que llegando allá debe ungir a 3 personas. Primero, a Hazael como el nuevo rey de Damasco. ¿Qué está diciendo Dios aquí a Elías? Está diciendo, Elías, yo mando, yo gobierno, yo estoy en control aún de las naciones que no me reconocen, yo mando ahí. Y luego debe ungir a Jehú como rey de Israel. Y Jehú iba a acabar con la dinastía de Acab. Entonces unge a Jehú indicando que Elías, parece que no te gusta lo que está pasando en Israel. Tú crees que está fuera de control. Han derribado los altares, han negado el pacto y tú crees que esta situación está fuera de control. Pero quiero que sepas que yo todavía mando. Yo todavía gobierno aquí y yo voy a poner al rey que yo quiero poner. Y tú ve, úngelo. Y luego dice, unge a tu sucesor, que es Eliseo, a quien vamos a conocer, si Dios permite, en 8 días. Pero ¿qué está indicando aquí con ungir a Eliseo? Está diciendo algo que nosotros tenemos que captar también. Está diciendo a Elías, tú eres parte del plan, tú no eres todo el plan. Porque los planes de Dios van a seguir después de ti y Dios ya tiene sus medios para lograr lo que Él quiere lograr. Entonces, poniendo otra vez a Elías en su lugar. Tú tienes tu llamado, cumple con tu llamado en tu día, pero yo voy a velar por lo que sigue. Y luego otra vez lo pone en su lugar, diciendo que no es el único. Él dice, yo preservo 7,000 personas en Israel que no se han hincado ni han besado el ídolo Baal. A pesar de la protestación de Elías de ser el único y el último, él dice, al contrario, hay 7,000 fieles a mí. Entonces levántate. Y muchas veces es lo que tenemos que escuchar. Estamos en nuestro hoyo, pensando en nosotros mismos, pensando que somos los únicos. Ay de mí, nadie ha sufrido lo que he sufrido, mi vida es tan terrible, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos a lo mejor descansar un rato y luego necesitamos regresar a trabajar, regresar a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, quiero que se fijen en este texto, que el autor de este texto, cuyo nombre no sabemos, pero el autor de este texto está haciendo algo muy, muy a propósito aquí. Está haciendo muchos paralelos entre Elías y Moisés. A lo mejor escucharon algunos ecos de lo que hizo Moisés, que son repetidos aquí con Elías. Por ejemplo, ¿cuántos años pasó Moisés en el desierto con los israelitas?
40 años. ¿Cuántos días pasó Elías en el desierto? 40. Llegaron al monte, Moisés estuvo en el monte Sinaí. Aquí Elías llega al monte Horeb. 2 nombres, mismo monte. Ahí los dos experimentaron muestras del poder de Dios. Igual Dios mostró a Moisés fuego y humo y terremoto. Igual los dos escucharon la voz de Dios en el monte Sinaí, Horeb. Los dos llegaron, si quieren verlo, en Números 11, en el caso de Moisés, los dos llegaron a preferir la muerte a la vida. Y Dios proveyó para los dos. Proveyó comida para los dos, proveyó ayudantes para los dos y también los protegió de los que querían quitarles la vida a los dos. Dios también los mandó a regresar a trabajar. Cuando estaban allí quejándose de sus situaciones, Dios les dijo a los dos: ahora es tiempo, ya te escuché, levántate, haz lo que tú debes estar haciendo. Y los dos, y son los únicos dos. Otros tuvieron encuentros con Dios impresionantes, Isaías en el templo, pero estos son los únicos dos en todo el Antiguo Testamento que tuvieron la experiencia de estar en el monte Sinaí y ver pasar la gloria del Señor. ¿Qué está diciendo aquí el autor de este libro de Reyes? Está diciendo, ya llegó el nuevo Moisés. Y los israelitas estaban esperando a Moisés. Si regresamos a Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, Moisés había dicho al pueblo: el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Y ahí sigue diciendo que va a haber un profeta estilo Moisés. ¿Qué está diciendo aquí el autor de este libro de los Reyes? Ya llegó. Elías es el nuevo Moisés, ya ha llegado. Pero al mismo tiempo, el Antiguo Testamento indica de que el trabajo de Elías iba a seguir, en un sentido, después de su muerte. Nuestro Antiguo Testamento termina con estas palabras en Malaquías 4. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Entonces, ¿qué está diciendo? Recuérdense de Moisés y esperen el regreso de Elías. El segundo Moisés ya ha llegado, ahora hay que esperar el segundo Elías, porque él va a venir y preparar el camino. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que estaban esperando a Elías. ¿Se acuerdan cuando Jesús hizo la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién fue uno de los primeros candidatos? Algunos dicen que Juan, y que otros dicen que tú eres Elías. Estaban esperando a Elías. Y luego se acuerdan en la cruz, cuando Jesús llamó a Dios diciendo Eloí. A lo mejor escucharon mal, a lo mejor escucharon Eliseo o Elías, porque algunos dijeron: está llamando a Elías, vamos a darle algo de beber a ver si Elías llega. Y la verdad es que Elías sí llegó, pero la gente no lo reconoció. Elías llegó, el segundo Elías, en la persona de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tuvo también una adversaria, una mujer, una reina, con rabia. Pero esa mujer logró hacer lo que Jezabel no había logrado hacer, matando al segundo Elías. Y muchos no captaron que tanto Moisés como Elías, el segundo Moisés, como Juan el Bautista, el segundo Elías, no era la conclusión del plan, pero todos estaban preparando el camino para otro que iba a pasar 40 días en el desierto, pero no fallar allá, sino resistir la tentación. Otro que iba a subir al monte y decir: ustedes han escuchado, pero yo les digo. Iba a promulgar la ley de Dios desde el monte.
Y aquí en el monte de transfiguración, también Jesús reveló su gloria. ¿Y a quiénes invitó a acompañarle en ese monte? A Moisés y a Elías. ¿Por qué ellos dos? Pues probablemente por dos razones. Ya habían estado ahí, ya habían estado en el monte, ya habían visto la gloria del Señor pasar. Entonces les tocó a ellos dos, y solamente a ellos, estar ahí, presentes, y 3 discípulos, cuando otra vez Cristo, Dios, reveló su gloria. Pero ahora la gloria no es de un terremoto, ahora la gloria no es un viento, ahora la gloria no es de un fuego, ahora la gloria ni siquiera es de una muralla o murmullo. Ahora la gloria es de Dios encarnado, de Dios hecho uno de nosotros. Y nosotros tenemos que ver su gloria también, pero no en el monte Horeb, ni en el sermón del monte solamente, ni tampoco solamente en el monte de la transfiguración. Tenemos que ver su gloria en otro monte, el monte que se llama de la calavera, porque ahí en la forma más clara vemos la gloria de nuestro Dios, que no solamente es Dios con nosotros, Dios hecho uno de nosotros, sino es Dios hecho uno de nosotros para tomar nuestro lugar, para morir por nuestros pecados, como nuestro Señor Jesucristo hizo. Es necesario que la Biblia, es necesario que los predicadores prediquen contra el pecado, que anuncien el juicio de Dios sobre el pecado, pero saben que el juicio nunca cambia el corazón. No cambió el corazón de la gente que vio el fuego caer sobre la ofrenda ahí en la competencia con los profetas. No cambió el corazón de Jezabel, no cambió el corazón de Acab. El juicio nunca va a cambiar el corazón. Y cuando yo leo el libro de Apocalipsis, ¿qué encuentro ahí? Juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio. Y yo estoy diciendo, ya van a arrepentirse, ya van a seguir a Dios, ya van a amar a Dios, ya van a confiar en Él. ¿Y qué pasa? El juicio no cambia en ningún corazón. Solamente cambia en nuestros corazones cuando entendemos de que el juicio sí cayó, pero cayó en Dios con nosotros, en el monte del Calvario. Y ese es el único mensaje que es capaz de cambiar nuestros corazones. Y además es el único mensaje capaz de levantarnos de nuestras depresiones. Amigo, hago a mí mismo y te hago a ti la pregunta que Dios nos hace a todos nosotros. ¿Qué haces ahí? Mejor ve a Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque encontramos aquí un hombre igual que nosotros, un hombre con sus triunfos, con su fe, con su valentía, con su esperanza, con su entrega, con su celo, con su amor por ti. Y un hombre capaz de caer en autolástima, de caer en estar ensimismado, de caer en sobreevaluar su propia importancia, de caer en lo que llamamos depresión. Señor, así somos. Y Señor, necesitamos lo que Elías necesitaba. Necesitamos otra vez verte. Necesitamos otra vez encontrarte. Necesitamos otra vez escuchar tu palabra. Y sobre todo necesitamos mirar a Jesús, Dios con nosotros, crucificado y resucitado. Pase lo que pase, Señor, sabemos que tú nos amas, porque sabemos que Cristo murió por nosotros. Oramos en su nombre. Amén.